Bueno, y como parte de las características de una carta de renuncia, vamos a considerar algunos puntos que son muy importantes. La carta de renuncia que va a entregar el trabajador va a requerir también un acuse de recibido cuando la empresa la reciba para pues poder facilitar ese manejo. En la carta de renuncia voluntaria, el empleado deberá explicar los motivos por los cuales se está retirando de la empresa y también debe de pues ser una persona educada, utilizar un lenguaje adecuado, debe de ser dirigida a la autoridad competente con mucho respeto, aunque haya sido por alguna situación de desagrado, algún malentendido o algo así. Siempre se deben de mantener las formas al momento de redactar una carta, porque de esa manera va a ser la respuesta que la otra parte ejerza. Entonces, una vez que se elabora esta carta, debe de entregarse dos copias, perdón, debe entregarse una copia al empleado, a la empresa, y otra el empleado se debe quedar con ella, y ambas deben de estar firmadas. En caso de que la empresa quisiera alegar que nunca recibió esa carta de renuncia, pues el empleado, perdón, ya puede decir sí y tengo una copia por escrito. Entonces, tenemos otro tipo de cartas que quiero ser un poco más breve en esta información, y va a ser la carta de rescisión de contrato. ¿Qué significa una carta de rescisión de contrato? La carta de rescisión de contrato se hace cuando la empresa es la que ya está solicitando que ese empleado no labore más ahí. Y entonces este escrito puede consistir en una carta cuya información principal sea la solicitud de rescisión del contrato en una fecha estipulada. Y entonces, obviamente, si el empleado y la empresa firmaron un contrato y dice válido por 6 meses, pero resulta que la empresa considera que ya no es necesario su trabajo, o que no fue capaz, o que no cumplió con los requisitos, la empresa lo puede rescindir. Y obviamente al hacer esto, pues va a tener que cumplir con los acuerdos que hayan llegado, ¿no? Si a lo mejor le pagan la semana completa o la quincena completa, o a lo mejor le dan 2 semanas, no sé, lo que puedan evitar para tener un problema, ¿no? Y las frases que comúnmente se utilizan en estas cartas de rescisión será: en lo referente al contrato, firmado en fecha, le comunicamos que el próximo día finaliza, les ruego que den por finalizada la vigencia del contrato, etcétera. ¿Ok? Otra carta que también vamos a utilizar en nuestra comunicación interna será la carta de bienvenida. Y bueno, la carta de bienvenida, como su nombre lo dice, es la carta que ofrecemos como empresa a un empleado que se incorpora por primera vez. Y en esta carta de bienvenida, lo más importante será el lenguaje como recibamos a nuestro empleado. Acuérdense, la primera impresión jamás se olvida. Y entonces este escrito inicia con un saludo cordial, obviamente, una introducción opcional, por ejemplo, felicitación por la plaza obtenida, el núcleo que va a ser: deseamos éxito en tu nueva etapa profesional, y finalmente pues en la conclusión, que va a ser el ofrecimiento de apoyo, quedamos a tus órdenes, etcétera, etcétera, y una despedida cálida y cordial. Entonces, en este sentido, también las frases que generalmente se utilizan serán: te ofrecemos nuestros mejores deseos de éxito, deseamos darte nuestro apoyo, queremos que te sientas a gusto, estamos encantados de tener un nuevo compañero, etcétera. El fin de esta carta es hacer que la persona se sienta bien recibida en el entorno laboral. Muy bien, nuestro siguiente tipo de carta interna será la carta de queja. Así como también tenemos cosas buenas, también en ocasiones los empleados necesitan expresarnos sus inconformidades, alguna situación que hayan tenido con algún jefe, algún líder, y por eso es importante mantener los canales de comunicación abiertos. Ahora, la comunicación administrativa interna es un área muy importante, porque si nosotros tenemos problemas de comunicación al interior de la empresa, cuando queramos hacerlo al exterior, se va a notar, y se va a notar mucho, y la gente de fuera lo va a notar. Y entonces nosotros ahí literalmente nos vamos a quemar,
y tendríamos una mala publicidad. Ya hemos hablado también de eso. Entonces, la carta de queja, no por el hecho de que sea una queja va a ir como uno quiera, no. Tiene una estructura, tiene una forma, tiene un contenido que se debe de cuidar y respetar. Entonces, la estructura será la identificación, es decir, quién es la persona que la está enviando, fórmula de solicitud, por ejemplo, introducción de los motivos de la queja y el fundamento legal, es decir, de acuerdo al artículo fulano de tal, quiero expresar mi inconformidad por el trato recibido, bla, 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 bla. También van a ser los motivos por los cuales se está expresando esa queja, la datación, es decir, el lugar, el día, el mes y el año. Finalmente, la firma y el destino, es decir, hacia quién va dirigida y la persona pues, que la está escribiendo. Y las frases que incluimos siempre en estas cartas serán: solicito de acuerdo con el artículo 10 de la ley, pido que esta queja conste como, y así sucesivamente. Muy bien, entonces ya hemos visto algunos ejemplos de la comunicación interna. Y vaya, como es una comunicación administrativa interna, existe una forma de llevar a cabo este tipo de cartas. Y me gustaría mucho enseñárselos, que se llamará carta institucional. En el último video vamos a estar hablando sobre estas cartas institucionales y cómo es que se llevan a cabo.